Cuando vamos a la Escritura y nos acercamos a la palabra de Dios para que Dios nos hable, lo más importante es lo que esta palabra venga a hacer en nosotros y venga a hacer en nuestro corazón. El tema de esta ocasión es sanando la dureza de corazón, porque verdaderamente es como ir arrastrando algo pesado en nuestra vida. Estas situaciones todos las vivimos, todos las pasamos, todos en alguna medida y en alguna manera estamos enfrentando dureza de corazón o la tentación de que nuestro corazón se endurezca por diferentes razones, por el hecho de que somos humanos y por el hecho de que estamos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado. Y el Señor dijo que al multiplicarse la maldad en los últimos días, el amor de muchos se iba a enfriar. Así que encontramos en el pueblo de Israel un gran ejemplo y un gran llamado a sanar la dureza del corazón. Este tiempo del profeta Oseas, quien profetizó unos 30 o 40 años, al menos del 755 al 725, fue un tiempo donde encontramos que solo menciona al primer rey de Israel que encontramos aquí, a Jeroboam II, y menciona que profetizó en el tiempo de los reyes de Judá, pero solo menciona a Jeroboam. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que los siguientes reyes no fueron puestos por Dios. Después de que Jeroboam gobernó, que fue el nieto de Jehú, un rey que Dios sí escogió, los siguientes reyes como Zacarías, que fue hijo de Jeroboam II todavía, solo gobernó 6 meses, porque ya no estaba en el plan de Dios, Dios ya no lo escogió. Él fue asesinado por Salum, que solo reinó 1 mes. Y después Manahem, que gobernó 10 años. Fue el reino, una vez más un reino un poco más largo. Dejó a su hijo Pecaía, que solo reinó 2 años, y Peca, otra vez usurpando el trono o asesinando al rey, fue que gobernó otros 20 años. Y después solo habría un rey más que se llamaría Oseas precisamente. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que quiero compartir es la dureza de corazón. Oseas 8 al 10 tiene que ver o inicia con esto. Pusieron reyes que no escogí. Eso lo dice en Oseas capítulo 8, versículo 4. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Entonces, junto con el hecho de que ellos pusieron reyes que Dios no había escogido, cuando nosotros leemos, y te invito a que vuelvas a leer Segundo de Reyes capítulo 15, que el principio habla del rey de Judá, pero después menciona a esos reyes de Israel. Todos ellos fueron malos. Incluso dice que hizo lo malo delante del Señor y no se apartó de los pecados de Jeroboam I, hijo de Nabat, que lo que hizo fue establecer un becerro de oro ahí en Betel. Entonces, por eso dice en el versículo 5, Oseas 8:5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Así que otro aspecto en el que encontramos la dureza del corazón de este pueblo es que adoraron al becerro de oro. Algo que ellos hicieron, algo que ellos en mutuo acuerdo se dispusieron a servir porque les convenía. ¿Por qué? Porque si ellos adoraban solamente a Dios, porque la cuestión es que hacían ambas cosas.
Supuestamente alababan a Dios y adoraban a Dios, pero terminaban ofreciendo sacrificios a los ídolos y a este becerro en concreto. Entonces, eso les convenía porque no tenían que dar cuentas a Dios, y es lo que estamos viendo ahora. La gente que dice que no cree en Dios, que Dios no existe, no lo hace porque verdaderamente esté convencida, sino porque de esa manera evita el darle cuentas a un Dios bueno y a un Dios santo. Dice en el versículo 14, Oseas 8:14, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Así que al olvidarse de Dios, hicieron templos para sus dioses falsos, sus ídolos, y se empezaron a hundir más. Si vamos a Oseas capítulo 9, versículo 17, resume y dice: mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Así que siempre aquí el juicio, lo que Dios tuvo que hacer fue junto, o la razón fue que el pueblo se hundió, se endureció su corazón, se encalleció, como cuando nos sale un callo y ya nos sentimos en esa parte. Así pasó, pero en el corazón de este pueblo. Dice el capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Es decir, entre más abundancia, más ídolos de parte de esta nación, de parte de este pueblo. Aquí es donde encontramos cómo la dureza de corazón se afianzó en esta nación, que cuando más fueron prosperados, más se alejaron de Dios. Y se les hizo una advertencia. Oseas capítulo 10 es un versículo que yo escuché hace mucho tiempo. No sabía por qué lo decía, no lo entendía con claridad, pero ahora veo mejor la razón. Dice en Oseas 10:12, siembren para ustedes en justicia y segarán para ustedes en misericordia. Hagan para ustedes barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les enseñe justicia. Fíjense, entonces, este versículo ya está hablando de que era tiempo de preparar el corazón. La nueva traducción viviente dice: planten semillas de justicia y van a cosechar misericordia. Aren la dura tierra de sus corazones. Dice, hasta que venga el Señor y les enseñe justicia. Es decir, que ellos podían y tenían que prepararse para que viniera el Señor, el Salvador, su Mesías. Pero ellos todavía no lo sabían y no lo entendían. Y dice en el siguiente versículo: sin embargo, han cultivado perversidad, es decir, impiedad e iniquidad. La impiedad tiene que ver con no amar a Dios. Entonces, ellos al sembrar ese desamor, esa indiferencia hacia Dios, lo que cosecharon fue una vida perversa, porque perversidad o iniquidad tiene que ver con que algo bueno lo convierten en malo, lo distorsionan. Hemos escuchado de esos ejemplos de que todo en exceso es malo. Es bueno el descanso, pero en exceso es pereza. Es bueno alimentarse, pero en exceso es glotonería. Y varios ejemplos, incluyendo todos los aspectos de la vida del hombre, que todo, por ejemplo, el tener una sana autoestima, el amarse a uno mismo es sano, pero hacerlo en exceso es orgullo. Así que este orgullo, esta dureza de corazón, el Señor les dijo que ellos la solucionaran, pero ellos siguieron en la misma situación. Y entonces, hermanos, esto es de verdad lamentable, pero es una lección para nosotros.
porque al final de cuentas después la palabra dice que lo que no pudo hacer en la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a Jesús para condenar la ley, condenar el pecado, condenar la carne y darnos vida, darnos salvación. Y es que fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice en Oseas 11:2, desde el 1, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere a cuando Israel salió de Egipto, aunque después también menciona que en Jesús se cumplió esta profecía. Versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, ofrecían su adoración. Así que entre más los llamaba, más se alejaban. Y dice el versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Así que ellos empezaron a llevar una vida religiosa, una vida a través de la cual solo fingían que amaban a Dios, solo fingían que tenían un corazón para el Señor, pero realmente las cosas que ellos estaban haciendo era una negación completa de el amor al Señor, el amor que el Señor pide, el amor que el Señor quiere, el amor que el Señor espera de nosotros y de su pueblo. Las cosas que ellos estaban haciendo, las cosas que ellos estaban enfrentando, las cosas que estaban realizando, era una mezcla. Ellos estaban viviendo tantito adorando al Señor y tantito adorando a sus ídolos, a Baal en concreto, a Baal en específico. Nada de las cosas que ellos hacían para Dios permanecía. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto lo vemos hoy en día. Lo vemos cuando solamente la gente que se llama cristiana o que se llame de cualquier religión le dedica un tiempo a Dios, pero verdaderamente lo que hace después es hacer su voluntad, es vivir como todos viven. Así que Dios nos está llamando porque Él quiere que estemos cerca. El pueblo de Israel hizo esto. Entre más los llamaba, más se alejaba. Y a veces nosotros vemos esto y pensamos esto de otras personas. ¿Y cuál es la situación? Que nos enojamos también con ellos, que también con ellos nosotros empezamos a endurecer nuestro corazón porque pensamos que no quieren acercarse a Dios. Pero es que hay algo que está sucediendo. Su corazón se ha endurecido. Mas vean cómo respondió el Señor. Dice en Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, oh Israel. Cuando habla acerca de Efraín, Efraín era una de las tribus, fue una de las tribus más fuertes de Israel. Así que se volvió un sinónimo de la nación de Israel. La Nueva Traducción Viviente, ahí también en este capítulo 11, versículo 8 dice: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Atma o demolerte como Seboim, dos ciudades que fueron destruidas? Mi corazón está desgarrado dentro de mí, mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruirte, pues algún día la gente me seguirá. Así que el Señor les dice aquí, después de todos estos capítulos que fueron durante años que Dios estuvo hablando y que el pueblo no reaccionó y no se volvió a Dios, después de eso encontramos que el Señor le dice: ya se adhirió a ti la rebelión, pero ¿cómo puedo abandonarte?
si mi corazón se conmueve por ti, no lo puedo hacer, no te voy a destruir, no lo voy a hacer. Así que el Señor, con este corazón y con esta disposición, vuelve a llamar a su pueblo y le dice, vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu Dios. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Dice, con amarguras lo provocaron. Ahí en Oseas 12, versículo 14, así dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará con oprobio. Añadieron a su pecado imágenes de fundición. Oseas 13:2. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besan los becerros. Fue la forma en la que ellos añadieron a su pecado. Pero dice el versículo 4, mas yo soy Dios, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No conocerás otro fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y el Señor les dice que Él es el único Dios y que Él es el único Salvador y que Él es el único que lo puede sostener. Y este capítulo 13 en el versículo 9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Así que la nación siguió en su ruta de pecado, siguió adherido a su rebelión, siguió con la dureza de su corazón. Pero el Señor le dijo, vuélvete a mí una y otra vez. Y el Señor les dice aquí que Él es su única ayuda. Amados, la situación de este pueblo no pudo cambiar. Ellos llegaron a ese límite. Pero Dios en su fidelidad y en su gracia hace estas promesas. Nosotros encontramos en el último capítulo esto que Dios promete. Y si pudieran subrayar el versículo 4, Oseas 14:4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Vean, el único que puede sanar la rebelión es Dios mismo. Y es una promesa. Él lo iba a hacer finalmente, porque dijo, los amaré de pura gracia, es decir, con un amor sin límite. Así los voy a amar. Así voy a extender mi gracia. Versículo 4 también dice, mi ira se apartará. Y cuando vamos al versículo 7 dice que vivirán bajo mi sombra, porque fue una promesa que el Señor está haciendo. Finalmente van a estar en mi mano, finalmente van a estar cerca de mí, finalmente van a vivir bajo mi sombra. Porque esta es una promesa de Dios. Ya no iba a depender del pueblo, ya no iba a depender de la nación, ya no iba a depender del hombre. Y es lo que ahora estamos viviendo en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Así que la promesa del Señor es que Él escuchará y nos responderá. Todo lo que tengamos va a provenir de Él. Estas promesas son firmes, son fieles, son reales, porque lo que Dios promete lo cumple. ¿Cómo lo iba a cumplir? Bueno, la sanidad del corazón es de pura gracia. Es lo que ofrece Jesús. ¿Por qué la sanidad de corazón? Porque el ser humano y muchas veces nosotros volvemos a la misma situación. Las cosas que no queremos hacer las volvemos a hacer. Las cosas que ya decidimos que no nos hacen bien las volvemos a hacer, las seguimos haciendo. Y entonces lo único que se está manifestando es que hay una dureza de corazón, que solos no podemos. Por eso es que vino Jesús y resucitó. Y después de dar su vida, se levantó de entre los muertos para estar con nosotros, para vivir en nosotros, de tal manera que es la sanidad del corazón, es de pura gracia, es solo por su misericordia,
es solo porque Él es bueno. Por tanto, ¿qué es lo que nos toca hacer? Lo único que debemos hacer es suplicar perdón para poder alabar a Dios. Dice en Oseas 14, versículo 2: Lleven con vosotros palabras de súplica y vuélvanse al Señor y díganle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Así que el primer paso es suplicar el perdón, es decirle al Señor: Señor, reconozco que mi corazón se ha endurecido en esta área. Reconozco que soy bueno en diferentes cosas, que te estoy buscando, que estoy teniendo victoria. Pero cuando se trata de hablar con tal persona, cuando se trata de realizar este asunto, cuando se trata de perdonar, cuando se trata de olvidar, Señor, mi corazón no lo ha logrado hacer porque se ha endurecido en esta área por el dolor. Pero perdóname, Señor, para que yo te pueda alabar. Esa dureza de corazón es la que nos impide alabar. Cuando alguien no alaba a Dios con libertad, es que hay alguna área en la cual su corazón se ha endurecido. Y también lo que tenemos que hacer es dejar lo que se interpone. En el versículo 3 de Oseas 14:3, la Nueva Traducción Viviente dice: Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente a ti los huérfanos encuentran misericordia en ti, Señor. Así que dejar lo que se interpone entre nosotros y Dios es la solución, es la forma, es lo que nos toca a nosotros para que podamos recibir la sanidad que es de pura gracia, que no la podemos adquirir en nuestras fuerzas ni comprar de otra manera. Así el Señor ha previsto que en los caminos rectos de Él caminarán los justos. Esta es la forma en la que concluye el profeta Oseas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Cuando nosotros entendemos esto, estamos siendo sabios. Y cuando estamos siendo sabios y entendemos que solo la sangre de Jesús nos puede limpiar y nos puede hacer justos, entonces vamos a caminar en esos caminos, en esas sendas. Es decir, vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a vivir con la capacidad de honrarlo, de obedecerlo y de estar venciendo las veces que enfrentemos la dureza de corazón. Esa dureza de corazón no tiene que permanecer en nuestra vida, porque Jesús ya pagó. Porque todo esto que el Señor dijo y prometió se cumple ahora en Cristo Jesús y está disponible para todo aquel que quiera. Ya sea que tenemos mucho tiempo conociendo de la palabra, incluso congregándonos, o que somos personas que apenas estamos aprendiendo, que estamos escuchando apenas acerca del amor de Dios. Para todos, la sanidad del corazón está en Dios y es de pura gracia, es un regalo por su amor incalculable e interminable. Que Dios te bendiga, que Dios te dé el deseo, que seas de los que reaccionen y digan: yo quiero que mi corazón sea sano, y así estar preparado para la venida de Jesús, porque Jesucristo viene por segunda vez y viene ahora a juzgar. Pero antes de que juzgue esta tierra, va a tomar lo que es suyo, a todos sus hijos, que somos la novia de Jesús, y nos va a llevar con Él para que estemos con Él por siempre. Que tú seas parte de esos que nos vamos con Él. Dios te bendiga.